Estimados estudiantes de la Universidad Rural, bienvenidos al curso Estudio de Impacto Ambiental. Esta es la semana número 5 con el tema Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental. Vamos a tratar dentro de los subtemas lo que se refiere al conocimiento de las auditorías ambientales, seguimiento y vigilancia ambiental, así como los compromisos ambientales. Vamos a conocer un poquito lo que es el estado taxativo del Acuerdo Gubernativo 134/2005 y también lo que son los tipos de actividades económicas, la aplicación y el uso que se le da al estado taxativo en cumplimiento a lo que es el acuerdo de lo que es el reglamento de control y seguimiento ambiental de toda obra, industria o actividad que se realice. Tenemos dentro de nuestro objetivo de la clase conocer las disposiciones del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales en los acuerdos ministeriales y el vínculo de los estudios de impacto ambiental con las auditorías ambientales. Muy bien, como hemos venido estudiando lo que es la parte del acuerdo gubernativo, el decreto ley 6886, así como también vimos lo que es el reglamento de evaluación, seguimiento y control ambiental. Hoy nos corresponde ver un poquito más del mismo acuerdo, el tema de lo que son las auditorías ambientales. Y este tema tiene mucha vinculación o es el seguimiento que se le da a los estudios de impacto ambiental para que se vea el cumplimiento de las actividades de toda obra, industria o empresa que ya cuenta con un estudio de impacto ambiental. Entonces, dentro de las auditorías ambientales tenemos el Acuerdo Gubernativo 137/2016, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y su reforma del Acuerdo Gubernativo 317/2019. Este es el Acuerdo Gubernativo del Reglamento del Seguimiento Ambiental en cuanto al tema de auditorías ambientales y lo que en ella particularmente enuncia para su cumplimiento respectivo. Tenemos entonces que dentro del título 2, dentro de los conceptos y principios, tenemos lo siguiente, en donde nos dice en el inciso 10, auditorías ambientales de cumplimiento. Y literalmente en este inciso 10, en el título 2, nos indica que son los mecanismos sistemáticos y documentados con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales. ¿Cuáles son esos compromisos ambientales? Cuando se realiza un estudio de impacto ambiental, depende de la categoría del estudio, se realizan unos acuerdos ambientales que el proponente o el consultor ha dejado plasmado como referencias en este estudio, y esos compromisos ambientales las empresas, obras o industrias deben de cumplirlos. Y para eso, seguidamente tienen un seguimiento estas empresas para que se vea el cumplimiento de un compromiso que se adquirió al momento de que le dieron una licencia ambiental. Y estos compromisos ambientales los ha regulado un consultor ambiental de acuerdo a los estándares que se requieren para realizar un estudio de impacto ambiental. Entonces, acá también se ve las medidas de control y mitigación ambiental que aprueba el ministerio y la manera en cómo está programada y planificada para su cumplimiento. Este compromiso va de la mano. El consultor ambiental los deja plasmado, el Ministerio del Ambiente extiende la licencia, pero directamente la empresa obra industria es quien adquiere este compromiso para su cumplimiento y tiene una programación, ¿verdad?, para que lo pueda realizar. Sin embargo, también puede ser este compromiso ambiental puede ser de carácter obligatorio como parte de las acciones del control y seguimiento o voluntario con el propósito de un registro de clasificación ambiental. Es decir, que dentro de este reglamento, el compromiso ambiental es de carácter obligatorio cuando
estas medidas que se están integrando dentro del estudio de impacto ambiental son de carácter importante y que no se deben de omitir y que hacen falta dentro del estudio técnico que están realizando, y el consultor ve que estas sí aplican de carácter obligatorio, que la empresa, industria o actividad sí o sí los tiene que cumplir, por eso se dice que es de carácter obligatorio. Sin embargo, también hay acciones de control y seguimiento voluntario, es decir, que el consultor ambiental realiza la parte del análisis del estudio de impacto ambiental y hace algunas propuestas que no tienen mucha significancia dentro de lo que es el estudio, es decir, que no va a afectar las áreas que son muy importantes dentro de lo que se tiene contemplado en la categoría del estudio de impacto ambiental. Entonces se queda como algo voluntario que se quiera realizar pero no se deja como un compromiso obligatorio porque pues la trayectoria de este estudio no va a trascender en cuanto a la contaminación o en cuanto a lo que es la degradación. En fin, hay varias situaciones que se tienen que contemplar para decir si estos compromisos ambientales pueden ser de carácter obligatorio o de una manera voluntaria para que se pueda cumplir. También tenemos algo muy importante en el artículo 88, en donde nos indica que el programa de auditorías ambientales, la DIGARM, deberá desarrollar el programa de auditorías ambientales de todo proyecto, obra, industria o actividad, en el cual se determinarán las auditorías que se realizarán en un plazo determinado, estableciendo el alcance general y los recursos necesarios para la planificación, ejecución y elaboración del informe final. Dentro de este compromiso que tiene un programa de auditorías ambientales, la DIGARM es la encargada de presentar esta lista de verificación o de chequeo de que cumpla el establecimiento, la actividad industrial y que tenga esos parámetros necesarios en cumplimiento según lo que indica la DIGARM, juntamente con el estudio de impacto ambiental. Y si esto no se lleva a cabo, pues se debe realizar en un plazo determinado y ya pues ya vienen las indicaciones necesarias por parte de un consultor ambiental con conocimientos y que lo certifique como también parte de un auditor ambiental. Para realizar estas auditorías ambientales, quien va a realizar esto en las obras e industrias tiene que ser una persona que cuente con los estudios pertinentes de acuerdo también al conocimiento de lo que se está trabajando y que cuente con una especialidad, un diplomado, un posgrado en cuanto al tema de auditorías ambientales, porque debe de tener conocimiento también y estar también contar con los diplomas o las certificaciones necesarias en cuanto a lo que es el tema de los estudios de impacto ambiental, para que su conocimiento pues sea en un todo amplio y pueda ver el estudio de impacto, dar su análisis, su crítica, su referencia, para que se pueda de alguna manera cumplir con los parámetros que tiene la DIGARM acerca de lo que es esa planificación, la ejecución o la elaboración de ese informe que se requiere para las auditorías ambientales. Y dentro del artículo 89 tenemos modalidades de la auditoría ambiental, que esas modalidades de la auditoría ambiental pueden ser de oficio y de forma voluntaria, similar al artículo que vimos anterior, que es el inciso 10 de los conceptos y principios, en donde nos dice que puede ser de carácter obligatorio o voluntario, pero en el artículo 89 ya nos define que acá el de carácter obligatorio, la auditoría ambiental puede ser de oficio o voluntaria. Cuando es de oficio es cuando ya se presenta una denuncia mucho más grande
y ya el Ministerio del Ambiente, pues ya viene un oficio en cuanto para la industria y que indica que se debe de realizar una auditoría ambiental. Sin embargo, la auditoría ambiental no es realizada por un, alguien que trabaje dentro del Ministerio del Ambiente o que el Ministerio del Ambiente vaya a pagarle a este consultor lo que es este oficio que se ha presentado. Este oficio que se presentó se da porque alguien ha realizado una denuncia y entonces se necesita que la empresa pague al consultor el que realice este estudio de una auditoría ambiental basado en el estudio de impacto ambiental con los conocimientos respectivos de la obra, de los parámetros que se han trabajado en el informe técnico del estudio de impacto ambiental y entonces de esta manera pues se puede trabajar. Sin embargo, está de forma voluntaria por el proponente que algunas veces estas auditorías voluntarias, el proponente debe ser una persona individual y jurídica registrada como proveedor de servicios ambientales ante la DIGAR y de acuerdo a la categoría de proyecto que se vaya a trabajar dentro del estado taxativo y este proponente voluntario lo realiza porque algunas veces quieren sumarle a su empresa alguna categoría, algún sello o quiere estar dentro de un concurso o porque quiere certificarse o quiere ser una empresa directamente que cumple con todas las categorías que se le han asignado, incluso ha dado y tiene más de lo que se ha solicitado dentro del estudio técnico que se ha abordado en el estudio de impacto no es ambiental. de una vez, pues. Entonces tenemos acá que dentro del Igual se artículo hace lo 35 de siempre. se ha reformado al artículo 90, el cual queda de la siguiente manera o quedó de la siguiente manera, en donde nos indica que informe de la auditoría con base en los resultados de la auditoría ambiental realizada se emitirá el informe y dictamen final en el siguiente sentido. El informe de una auditoría ambiental, cuando se dicta ese informe final, se hace se hace de alguna manera con cumplimiento o sin cumplimiento o con seguimiento. Por eso que va de la mano con el reglamento de estudio de impacto ambiental en el seguimiento y control de los estudios de impacto ambiental. Una es que el auditor indique que la auditoría ambiental es favorable. Igual, cuando él indica que la auditoría ambiental es favorable, quiere decir que está cumpliendo con el plan de gestión ambiental o está cumpliendo con los parámetros que se le han requerido en el estudio de impacto ambiental. Y algunas veces también el estudio de la auditoría ambiental indica que es favorable con acciones de mejora. Es decir, que dentro del plan de gestión ambiental los compromisos establecidos en la resolución le hace falta o están encaminados o hay que hacer algunas mejoras. Por eso dice favorable con acciones de mejora. Y dentro de un informe o dictamen que diga no favorable, es decir, que no está cumpliendo con ninguna de las medidas que se han dejado plasmadas dentro del plan de gestión ambiental. Y entonces así los auditores o el auditor establece que la resolución no es aprobatoria dentro de las normas aplicables vigentes que están ya establecidas dentro del Ministerio del Ambiente y que también lo tiene contemplado dentro del estudio de impacto ambiental. Por eso que dice no favorable. Y cuando dice no viable, como cuando un resultado del informe final de auditoría ambiental se establece casos que han impedido su realización, pero que sin embargo no es que no los quiera cumplir la empresa o que no han sido viables esas recomendaciones que se les ha dado y que entonces necesitan de alguna manera ver algunas otras acciones para el cumplimiento de de este informe de lo que es la auditoría ambiental dentro del estudio de impacto ambiental.
y dentro de esas pues entonces ya van todos los parámetros necesarios que van a apoyar directamente la auditoría ambiental de la empresa para que no se le emita una multa o se le da un plazo para que cumpla con los requisitos que están establecidos dentro de lo que dice el artículo 35 reformado al 90, y cuando se dicta un informe de dictamen final del seguimiento de lo que es el estudio de impacto ambiental. Y en el artículo 16 nos indican las guías ambientales. Y estas guías ambientales no son más que herramientas que se incorporan a las buenas prácticas de lo que es el estudio de impacto ambiental para su planificación, el desarrollo y el seguimiento de una gestión ambiental sectorial, como es algo referente y también es algo técnico que se aplica dentro de las obras, las industrias o actividades de diferentes sectores productivos del país, y se utilizan como base para la elaboración del instrumento ambiental y consecuentemente para realizar las auditorías ambientales. Es decir, que estas guías ambientales es un control, es una herramienta que se utiliza para poder realizar los respectivos chequeos dentro de la empresa juntamente con el estudio de impacto ambiental de acuerdo a las normativas en cuales se ha dejado un plan de gestión ambiental y cuáles son esas normas que se han cumplido, cuáles no se han cumplido, cuáles les han dado seguimiento, cuáles no se han cumplido y cuál ha sido ese factor importante que ha contribuido al no cumplimiento del plan de gestión ambiental. Es por eso que estas guías ambientales son muy importantes para lo que son las auditorías ambientales y el seguimiento, el control y la evaluación de un estudio de impacto ambiental. Y en el artículo 17, dentro de los instrumentos de control y seguimiento ambiental, se consideran para estos instrumentos de control y seguimiento ambiental lo que son las auditorías ambientales y las acciones de seguimiento y vigilancia ambiental desarrolladas por el proponente y de oficio. Es decir, que estos términos de referencia que están contenidos dentro de cada uno de estos informes determinados por el Ministerio del Ambiente, este control y seguimiento de los instrumentos los maneja muy bien y los tienen ya establecidos el Ministerio del Ambiente juntamente con las guías para poder utilizar y realizar acciones para las auditorías ambientales y lo que corresponde qué acciones y seguimiento se le debe de dar a lo que son ya los proyectos industrias y a lo que tienen dentro de su plan de gestión ambiental. Esa guía es el cumplimiento para determinar muchas acciones dentro de los instrumentos de control y seguimiento ambiental y que son muy importantes para este seguimiento. Entonces tenemos que dentro de este acuerdo y conociendo ya lo que es el decreto ley 6886, como les decía el otro día, que es importante que pues leamos un poquito estos acuerdos, estos decretos ley, para que tengamos un parámetro un poquito más amplio de lo que contiene cada una de la información de los acuerdos y hacia dónde van encaminados, debido a que pues cada uno de estos temas son muy amplios y analizar cada artículo o cada acuerdo es bastante complejo dentro de un determinado tiempo. Sin embargo, los invito a que ustedes puedan realizar lectura de estos acuerdos ministeriales o decreto ley que estamos analizando para que se tenga un amplio conocimiento acerca de estos temas. Entonces, dentro del listado taxativo del Acuerdo Gubernativo 134-2005, tenemos este listado taxativo que va en función y va de acuerdo y de manera paralela con lo que es el reglamento de lo que son el reglamento de control y seguimiento ambiental para los estudios de impacto ambiental, y tienen una amplia
digamos que conexión o que van de la mano debido a que uno complementa el otro y el otro complementa el otro y así de manera viceversa, ya que dentro de su artículo, el artículo 8 del acuerdo, dentro de lo que es el decreto ley 6886 y también lo que es el acuerdo ministerial que acabamos de ver, el 137, nos indica que para toda obra, industria o actividad es importante contar con los parámetros necesarios enlistados de todos los proyectos, obras, industrias catalogados para su cumplimiento, el seguimiento o la clasificación de los proyectos. Es por eso entonces que dentro del listado taxativo se hacen este listado dentro de una clasificación de los proyectos que se trabajan dentro de nuestro país y que tienen una clasificación dentro de las acciones o actividades económicas industriales, con el fin de que cada categoría debe de tener diferentes parámetros, debe pertenecer a diferentes categorías A, B, C, de acuerdo al tipo de proyecto, que tiene una medida, el área en donde se está efectuando esa actividad. Y entonces se crea este listado que se hicieron algunas reformas y que ya entró en cumplimiento a partir del 11 de octubre del 2019, y el cual se modificó en agosto, y este listado taxativo contiene las categorías de las menos impactantes de los instrumentos ambientales, o sea, todas las empresas que tienen menos impacto a la sociedad, hasta las categorías de impacto alto, es decir, las minas o las hidroeléctricas, que son de alto impacto. Para su clasificación, de acuerdo también a esto, están los costos, la emisión de licencias y muchos parámetros que ya vienen clasificados dentro de lo que es este listado taxativo de las actividades industriales. Entonces tenemos que dentro del este listado taxativo, que es muy importante tomarlo en cuenta para lo que son los estudios de impacto ambiental, tenemos lo siguiente. Y nos preguntamos qué es un listado taxativo. Y dentro del listado taxativo, según el Ministerio del Ambiente, nos indica que es un elemento orientador, es decir, que este listado taxativo es una guía que nos orienta y nos ayuda a categorizar la obra o la industria ambiental, en qué posición se encuentra y las actividades que se realiza para que se puedan de alguna manera estas actividades empresariales categorizarlas de acuerdo a un estudio de impacto ambiental. Y entonces tenemos que dentro de este listado de taxativo, tenemos que hay disposiciones dentro de este listado. ¿Y cuáles son estas disposiciones que se tienen dentro de este listado? Nos indica que dentro de este listado hay ciertas clasificaciones, hay ciertos parámetros a cumplir en cuanto a la medición de la actividad industrial, y que lo vamos a ver más adelante cómo tienen esos parámetros, si los tienen en kilómetros, en metros, o para qué sirve esa medida, cómo aplican algunos costos también. Y también está institucionalizada ese listado taxativo para que se establezcan esos parámetros necesarios y que tengan pues el cumplimiento necesario para la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Entonces, esta lista taxativa nos da las pautas para guiarnos hacia dónde va nuestro estudio de impacto ambiental en una empresa, obra o industria o actividad, y que debemos de realizar ese chequeo, enlistar esos chequeos necesarios
Y de acuerdo a los parámetros que nosotros ya tenemos, buscar dentro del listado taxativo a qué categoría pertenece y realizar un estudio de impacto ambiental de acuerdo a la categoría y a los parámetros, y de esa manera va a ser el tipo de documento, los requisitos y las disposiciones finales que se deben de realizar para el cumplimiento de la misma. Dentro de los tipos de actividades económicas, uso y aplicación del listado taxativo conocido como CUI, tenemos que este listado de las actividades hay un listado, valga la redundancia, que nos da todos los parámetros necesarios y se presenta como lo estoy yo realizando acá con ustedes, en donde este listado son bases técnicas descriptivas para categorizar los instrumentos ambientales predictivos y o correctivos, los cuales se detallan a continuación. Por ejemplo, en esta parte de acá aparece el sector. ¿A qué sector pertenece? Aquí, por ejemplo, dice sector agrícola. Y en el dentro del sector agrícola hay subsectores a los monocultivos. Y dentro de esta categorización tenemos acá la actividad económica industrial. Y dentro de esta actividad económica industrial, acá tenemos el nombre de los, digamos así, cultivos o las actividades que están realizando estas empresas. Tenemos la descripción de las empresas, tenemos factores que están impactando, en dónde está recayendo ese impacto ambiental, la unidad de medidas, ya sea en metros o en hectáreas. Tenemos acá un número al que pertenece esta actividad industrial y de acuerdo a eso va a ir la categoría, ya sea que pertenezca a una categoría C, a una categoría C con plan de gestión ambiental, que eso es lo que significa PGA, o que pertenezca a una categoría B2, a una categoría B1 o a una categoría A. Y dentro de estas categorías hay un parámetro de permisible de acuerdo a los parámetros que nos están indicando. Tenemos parámetros mínimos y máximos para la categoría C, al igual que para la categoría C con PGA, categoría B2, B1 y categoría A. Dentro de esos parámetros están, por ejemplo, si nos ubicamos acá en el número 1, tenemos la actividad económica que realizan es cultivo de caña de azúcar. Y dentro de la descripción tenemos que ellos, hay la descripción de las actividades dice siembra, producción y cosecha de caña de azúcar, producción agrícola de ingenios. ¿Qué es el factor que lo que está impactando ahí? Dice que son las cuencas hidrográficas. Y la unidad de medida nos habla de hectáreas. Y acá la categoría dice que cumplir con los lineamientos de la guía ambiental para el sector de la caña de azúcar, acuerdo ministerial número 274 de 2008, inciso B, cuando una finca corresponda a 2 cuencas hidrográficas, se situará en la que contenga mayor número de área. Entonces, dentro de estas categorías también nos dan indicaciones de si hay alguna guía ambiental que se puede aplicar y nos dan una referencia de qué acuerdo ministerial podemos nosotros también leer para darle cumplimiento a toda esta actividad económica que se requiere del servicio de un estudio de impacto ambiental. Posteriormente, cuando ya se tiene el servicio del estudio de impacto ambiental, y si hay alguna denuncia, se requiere de alguna auditoría ambiental o que el dueño quiera clasificarse dentro de las empresas económicamente verdes o quiera obtener algún sello, y entonces ya va al Ministerio del Ambiente y hace todos los trámites necesarios para que se realice una auditoría ambiental en su actividad económica y que debe cumplir con estos parámetros que indica acá y hacia cuál pertenece. Entonces tenemos también en esta parte de este listado
Pues son muchísimas las categorías. Vamos a ver acá si las puedo proyectar. Déjeme acá ver. Dentro de este listado taxativo tenemos, tenemos dentro de este listado taxativo, aquí está, dentro del listado taxativo, sector agrícola, ¿verdad? Y viene la clasificación. Y aquí podemos encontrar varias. Por ejemplo, tenemos cultivo de frutas tropicales y subtropicales. Dentro de la actividad, siembra, producción y cosecha de plátano. Tenemos área de producción agrícola en hectáreas y tenemos acá hacia qué categoría pertenece. Dice que es una categoría C con plan de gestión ambiental y de acuerdo a los parámetros que se quieran, que se tengan dentro de la empresa, también puedes ser una categoría B2, de acuerdo también a la unidad de medida que se vaya a obtener. Y entonces acá también nos dan esos parámetros necesarios. ¿Qué más podemos encontrar acá? Por ejemplo, cultivo de cereales, excepto arroz, legumbres y semillas. Y aquí nos dan todos los parámetros necesarios y hacia qué categoría pertenece. Tenemos el sector agrícola, su subsector de granos y dentro de estas, por ejemplo, tenemos cultivo de arroz y aquí nos indica qué actividades está haciendo: siembra, producción y cosecha de agrícola de cultivos de arroz a campo abierto, área de producción agrícola, las hectáreas y hacia qué pertenece, es una categoría B2 o una categoría B1. Aquí están las cantidades de acuerdo a las hectáreas a que tenga la actividad. Y luego acá, por ejemplo, tenemos actividades agrícolas con hortalizas, tenemos actividades agrícolas frutales, tenemos actividades de plantas aromáticas y medicinales, tenemos ornamentales, tenemos agrícolas con semillas, tenemos lo que son cultivos de sistemas de agroforestales, tenemos lo que son hidroponía, actividades de apoyo a la agricultura, tenemos producción animal, bovino y bufalinos, tenemos lo que es ovino y caprinos, y en fin, un listado, una clasificación de todas las actividades industriales dentro de el país y dentro de las subcategorías de acuerdo a las actividades que se realizan, por ejemplo, apícola, acuicultura y pesca. Tenemos lo que es silvicultura, tenemos silvicultura con bosque de producción, tenemos mineral, metálicos. También tenemos dentro de estos sectores lo que son mineral y dentro de los subsectores no metálicos, por ejemplo, extracción de carbón de piedra. Aquí nos dice qué actividad tiene, el área, kilómetros cuadrados y hacia qué categoría va a pertenecer. Podemos mencionar un poquito de esto sobre extracción de sal, extracción de explotación de otras minas y canteras, de acuerdo al área, ¿verdad? Lo podemos buscar acá. Tenemos radioactivos y tierras raras, tenemos hidrocarburos. Respecto a esto, tenemos actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, y aquí nos dicen todos los parámetros tal cual puede pertenecer como una categoría B1. Tenemos comercialización de hidrocarburos, tenemos también lo que son biocombustibles, lo que es industria. Por ejemplo, dentro de la industria podemos ver elaboración de azúcar, empresas que elaboran subproductos del proceso de la elaboración de azúcar de caña en peso, en toneladas, dentro de la actividad industrial a la que se dedica, dentro de los parámetros que tiene, si puede ser un plan, una categoría C, y de acuerdo también al peso y al área,
se puede decir que puede pertenecer a una categoría B1, B2, una categoría A. Tenemos actividades de post cosecha, actividades de fabricación de plaguicidas y otros productos químicos. Se encuentra aquí fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario, producción de plaguicidas. Tenemos lo que son industrias, sector de alimentos. Dentro de estas actividades podemos encontrar elaboración, conservación de frutas, legumbres y hortalizas, elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas con las diferentes actividades que se realizan. Pareciera que fueran la misma, pero hay que leer muy bien a qué categoría pertenece la primera y la segunda para poder ver también el peso y lo que es lo- la distancia, para poder verla en qué clasificación queda. Entonces, aquí están todas las categorías de lo que son las empresas industriales dentro del sector de Guatemala para su clasificación y para ver los detalles para realizar el estudio de impacto ambiental. Entonces es un gran listado, como pueden ver, es bastante amplio y están todos los sectores industriales, transporte, ¿verdad? También están acá, en fin, ¿verdad? Están todas las actividades industriales que nosotros podemos, en donde se pueden realizar estudios de impacto ambiental y que lo están requiriendo, y aquí están los parámetros necesarios para el cumplimiento. Entonces, siguiendo con nuestra presentación de lo que estábamos hablando dentro de lo que es el estado taxativo, de manera general se les puedo decir, ¿verdad?, qué es lo que contiene las actividades y cómo está la clasificación. Y entonces, dentro de este listado, las disposiciones que se establecen, que están lo que son los parámetros de medición mínimos y máximos para catalogar las actividades. Esto se encuentra en áreas, en metros cuadrados, en hectáreas, en número de trabajadores, entre otros, ¿verdad? Vimos algunas donde leímos ahí, ¿verdad?, que decía hectárea, en otros decía metros. Entonces va de acuerdo a la listado. Ustedes tienen que ver toda esa información para poder también realizar su estudio de impacto ambiental y ver a qué categoría pertenece. También está lo que son institucionaliza la posibilidad de poder presentar un plan de gestión ambiental dentro de la categoría C. Si se dieron cuenta, dentro de ese listado hay una casilla donde dice categoría C, considerada de bajo impacto y riesgo ambiental, sin necesidad de tener un seguro de caución y una licencia. Va a depender del tipo de proyecto que se esté realizando para ver a qué categoría pertenece y qué nos indican también esas categorías y poder hacer nuestra propuesta técnica como consultores. También tenemos dentro de esta presentación lo que es que se crea un listado taxativo específico para proyectos que se ubican en áreas protegidas, que comprenden actividades agrícolas, forestales, servicios de acuicultura, aprovechamiento silvestre, pecuarias, entre otras. Cuando este listado taxativo se verifica y el proyecto que se va a realizar está dentro de un área protegida, necesitamos de llegar a acuerdos o de tener pláticas con lo que es, por ejemplo, CONAP o INAP, dependiendo del tipo de área protegida que se esté tocando en este caso para la realización del estudio de impacto de lo que se va a hacer la empresa en este sector. Entonces, de acuerdo a esto, no hay que pasar por alto estas instituciones porque necesitamos siempre el permiso para poder trabajar el estudio de impacto ambiental. Y si nos pasamos por alto esto, podemos tener ciertas multas también, ¿verdad? O algunas quejas o
algunos inconvenientes respecto al estudio de impacto ambiental porque pues, no tomamos en cuenta este aspecto importante de las áreas protegidas para realizar un estudio de impacto ambiental. Y también dentro de este listado nos indica que reafirma la posibilidad para que las empresas soliciten la recategorización de sus actividades con base a criterios técnicos, cuando las mismas puedan generar un aumento o disminución de su impacto ambiental potencial. Entonces, dentro de este listado taxativo es muy importante toda la información que se tiene y que pues ya viene mucho más claro, clasificado y tiene todos los parámetros necesarios y que viene en cumplimiento a lo que es el reglamento de seguimiento y control ambiental, este listado taxativo y viene también ya en la misma línea con el decreto ley 6886 para que se le dé el cumplimiento, el seguimiento a estas actividades, ya con un listado de actividades industriales dentro de las que participa está todo este sector industrial para minimizar esos impactos ambientales y el cumplimiento que debe darle lo que es el consultor ambiental, esos parámetros técnicos a considerar muy importantes para su cumplimiento. Entonces estamos acá con el tema y esta semana pues ustedes están ya en las evaluaciones. Les agradezco por su atención y espero verlos en la próxima clase. Muy agradecida, que tengan una feliz tarde. Dime, Lucía. Hola, Estela, disculpa. Fíjate que por ahí me están metiendo con el que habíamos utilizado la última vez, pero se vieja. Ah, bueno, entonces ahorita te hacemos otro, no te preocupes. Te lo mando a Tere.